Administrativando Abogados. Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pues vamos a dar comienzo ya a este webinar Registro de Objetores de Conciencia según la Ley 3/2021 y el Derecho Fundamental a la Protección de Datos. Un webinar interesantísimo porque el registro de objetores de conciencia previsto en esta ley orgánica ha abierto uno de los debates más delicados del constitucionalismo reciente. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado cuando organiza un servicio público sin comprometer la libertad ideológica y el derecho fundamental a la protección de datos? El ponente que tenemos es un ponente de excepción, Jorge Velarde Peñarrubia. Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, de verdad, es un placer. Es un honor para Administrativando Abogados contar con Jorge Velarde Peñarrubia porque es un joven jurista español formado en la Universidad de Villanueva, donde ha destacado por su excelencia académica y su capacidad de investigación jurídica. Con tan solo 26 años completó el grado de Derecho con 23 matrículas de honor, finalizando la carrera en un tiempo récord y demostrando un dominio académico excepcional. Tras su graduación, ha iniciado una etapa formativa avanzada que combina máster de acceso a la abogacía, máster en Derecho Penal Económico y otro oficial en Derechos Humanos. Además, su trayectoria investigadora ha recibido ya reconocimiento institucional. Su trabajo fin de grado, que es el que nos presenta hoy, le valió el premio al mejor TFG en la primera edición de Premio Internacional en Derecho Público y Sectores Regulados. Así que con esta breve presentación, Jorge, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Ya te dejamos a ti todo el webinar para que nos expliques tu investigación, que es interesantísima. Fenomenal, de verdad que millones de gracias. Te va a compartir, tenemos a una compañera, Ana Sánchez Bayo, que va a compartir la presentación para que tú puedas ir hablando. Si eres tan amable, Fenomenal. Ana. Muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias. Fenomenal. Pues empezamos. Hay dos cosas que quiero comentar antes de que nada. La primera es que el tema es interesantísimo y se ha tratado desde varios puntos de vista, constitucionales en su mayoría, pero lo atractivo, la vista atractiva que tiene esta vez es que la protección de datos es un tema fabuloso, fantástico, y que no se ha tratado con respecto a la objeción de conciencia, sobre todo en los registros de objetores, y que ahora está más vivo que nunca, en tanto en cuanto estos registros de objetores se están intentando implementar ya no solo para la eutanasia, sino también para el acceso al aborto, con lo cual es un tema candente. Y lo segundo, si pasamos, Ana, por favor, a la siguiente diapositiva. Aquí, fenomenal. Voy a pedir un pequeño acto de fe, que es que hay muchos temas que hablar antes de llegar al punto central de la disertación, que es precisamente la objeción de conciencia y su choque en los registros con la protección de datos. Primero hay que hablar un poco de la objeción de conciencia, de su naturaleza, de la protección de datos como concepto, y hay que establecer una serie de figuras clave en la protección de datos. La protección de datos es súper técnica, muy complicada en muchas ocasiones, y por eso mismo hay que sentar unas pequeñas bases para poder empezar a hablar. Y con todo eso tenemos que ver ligeramente la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de eutanasia, cómo regula los registros de objetores y qué dice acerca de la protección de datos. Y ya cuando tengamos esos tres temas, sí que podemos hacer esa intersección de todo. Por eso mismo vamos a tardar un poco en llegar y pido ese pequeño acto de fe, pero una vez lleguemos ya entramos en profundidad y le dedicaremos la mayoría del tiempo. Si pasamos una más, Ana, por favor. Fenomenal. Pues hablemos un poco de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, a mí me gusta muchísimo la definición que hace García Martín Montero, que es precisamente esa que tenemos puesta ahí. La define como la decisión de un individuo donde ante el conflicto que se produce entre una norma imperativa y su conciencia, opta por seguir esta última con la pretensión de no ser sancionado. Es muy importante esta diferenciación con respecto a otras figuras, como podría ser, por ejemplo, la desobediencia civil, donde ahí sí que se acepta que se va a llevar a cabo un castigo, pero lo que se pretende es eliminar lo que se entiende que es una norma represiva por parte del Estado. Aquí no. Aquí la norma se entiende legal, no se busca
no es la iniciativa fundamental buscar un cambio normativo, sino entender que dentro del Estado de Derecho existen distintas opciones ideológicas y, por supuesto, religiosas y filosóficas. En la mayoría del tiempo hablaré de ideología, pero abarco todo lo que ello concierne a nivel constitucional. Con lo cual, es perfectamente válido entender que se puede y se debe admitir que determinadas personas no quieran realizar determinados actos que van contra no ya solo su voluntad, sino contra lo que creen. Me gusta muchísimo lo que dicen Navarro Valls y Valero Estarellas sobre lo que una persona determina como cierto. Cuando una persona entiende que determinada ideología, opción religiosa, opción filosófica es correcta, no es un tema menor. Está entendiendo que lo que hace y el modo en el que vive es el que es adecuado, el que debe cumplir, con lo limitar la libertad de conciencia es muy preocupante. En este sentido, he puesto ahí varias normativas, en su mayoría internacionales, pero también, por supuesto, la Constitución española, que en el artículo 16 habla de la libertad de conciencia. Esto es una cosa que vamos a ver a lo largo de diversas normativas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 18, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 9, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 18, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 10. Todos ellos tienen en común que hablan de la libertad de conciencia, la libertad ideológica, la libertad religiosa, optan por diversos términos, pero al final vienen a significar lo mismo. No se matiza en muchas ocasiones el concepto de objeción de conciencia. Por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sí que lo hace, pero no es algo común. Y no es algo común por una simple cuestión lógica y de economía del lenguaje, que es que la mayoría de estados han entendido que la objeción de conciencia se incardina dentro de la libertad de conciencia, siendo la libertad de conciencia la libertad para pensar, actuar y decidir según la conciencia, la ideología de cada uno, y la objeción de conciencia, pues precisamente, como dice García Martín, esa decisión del individuo a no llevar a cabo determinadas acciones que por norma debería hacer por seguir su conciencia. La Constitución lo que sí que hace en su artículo 16.1 es hablar de esta libertad de conciencia. Y en el artículo 30.2 habla de la objeción de conciencia y usa ese preciso término, pero en un supuesto muy específico, como es la objeción de conciencia al servicio militar. Que lógicamente surgió en el año 78 y que en aquel momento tenía sentido incluirlo simplemente en ese precepto y no incluir el término dentro de los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales abarcan pues, desde el artículo 15 de la Constitución hasta el artículo 29. Con lo cual, en un origen, nadie dudó, bueno, esto es una cosa que voy a hablar luego, pero en un origen nadie dudó de que la objeción de conciencia fuera un derecho fundamental, dado que estaba explícitamente reconocido en el ordenamiento y además se podía entender implícitamente reconocido como derecho fundamental. En todo caso, me gusta también mucho lo que habla Valero Estarellas cuando dice que ningún derecho fundamental es absoluto, tienen todos una situación de relatividad. Que puede chocar de primeras, pero la situación de relatividad se basa en que cuando dos derechos fundamentales chocan entre ellos, precisamente, pues se tiene que llevar a cabo una situación de ponderación, se tiene que ver cuál se va a ejercitar, cuál se va a limitar medianamente y cómo actuar en consecuencia. Así, la ponderación siempre cuenta a la hora de precisamente limitar un derecho fundamental con unas comprobaciones preliminares, ver si precisamente con respecto a la objeción de conciencia lo que se está alegando por parte de la persona que alega esa objeción de conciencia es verdad, es una convicción propia, real. Los intereses jurídicos que hay en juego, determinar si uno debe primar sobre el otro o si tienen una misma categoría, por lo tanto buscar seguir avanzando en el juicio de proporcionalidad. La fungibilidad se refiere al hecho de que diversas personas puedan llevar a cabo la misma acción, con lo cual no deba exigirse expresamente a aquella persona que ha llevado a cabo la objeción de conciencia.
Y una vez se determina que es esa persona la que ha de llevarlo a cabo, pues minimizar el daño del perdedor, intentar paliarlo en todo lo posible y llevar a cabo, por último, un diálogo entre los poderes y los actores, no solo durante todo el proceso, que también para mostrar la transparencia del sistema y para demostrar que se está intentando llevar a cabo esta ponderación, sino para ver si en el futuro se podrían tomar medidas que fuesen idóneas para que no se vuelva a producir una situación de choque de derechos fundamentales. Si podemos pasar, Ana, por favor. Fenomenal. Llegamos aquí al punto más escabroso, que es la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia. Voy a ir un poquito más rápido. Mientras que la doctrina constitucional al principio fue clarísima, tanto en la resolución, en la sentencia 15/1982 como en la 53/1985, donde precisamente alegaba eso mismo que yo decía antes, que es un derecho explícito e implícito, explícito en el artículo 30.2 y como derecho fundamental implícito en el artículo 16 de libertad ideológica y religiosa y filosófica. En la sentencia 53/1985 dio esta situación y dijo que la objeción de conciencia, y como todo derecho fundamental, tenía eficacia directa y al ser un derecho fundamental, el Tribunal Constitucional tiene eficacia directa sobre los derechos constitucionales y fundamentales, precisamente. Con lo cual establecía, le daba un rango de derecho fundamental como se había entendido, por otra parte, en el resto de ordenamientos jurídicos. Aquí es interesante traer el estudio que hace REDAS, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina, donde determina que de todos los estados que hay en el planeta Tierra, todos ellos reconocen o bien implícita o bien explícitamente, explícitamente como podría ser, por ejemplo, pues eso, con un reconocimiento formal en la Constitución, o implícitamente bien porque la Corte Fundamental lo haya reconocido así, bien porque de manera consuetudinaria se ha seguido aplicando, que la objeción de conciencia es un derecho. De hecho, más de 150 países lo entienden como derecho fundamental. Solo hay 3 países en los que no se entiende como derecho, que de hecho está expresamente prohibido, bien sea por una ley, bien sea por interpretación jurisprudencial. Los 3 serían Noruega, Suecia y Etiopía, siendo Noruega y Suecia aquellos en los que fue el Tribunal Constitucional de ambos estados el que determinó que no debía existir dicho derecho, y en Etiopía donde está prohibido por ley. Es así que entender que la objeción de conciencia es un derecho, y ya no solo un derecho, sino un derecho fundamental, resulta lógico atendiendo a la situación geopolítica. Si todos los estados menos 3 lo entienden así, lo más lógico es que sea entendido así. Y de hecho, sigue siendo lógico en tanto en cuanto el Constitucional había aplicado ya un criterio, había entendido que era un derecho fundamental. No obstante, tan solo 2 años después, en 1987, con la sentencia 160/1987, dio un cambio drástico y entendió que, en palabras del propio Constitucional, el derecho a la objeción de conciencia no está reconocido ni cabe imaginar que lo esté en un Estado de Derecho. Bueno, se pueden hacer muchas críticas a esta decisión. De hecho, precisamente la que dice García Martín con respecto a que es el propio Estado de Derecho el que debe garantizar esa circunstancia, ese hecho de que la objeción de conciencia sea un derecho fundamental, pues nos hace dudar acerca de este cambio paradigmático que dio el Constitucional. En todo caso, el propio Constitucional ha sido ambivalente. En algunas resoluciones posteriores sí que se ha referido y ha citado las primeras 2 sentencias, en las cuales determinaba que sí que era un derecho fundamental, en otras no, y creaba jurisprudencia nueva diciendo que no lo era. A mí me parece especialmente interesante lo que desde otros órdenes jurisdiccionales en España se ha venido haciendo. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en la sentencia 6382/2005, habla de las 2 primeras sentencias emanadas del Constitucional donde efectivamente reafirma que la objeción de conciencia debe ser un derecho fundamental. De hecho, el Supremo, en un alarde brillantísimamente, lo desarrolla uniéndolo no solo al artículo 16, sino también al artículo 10 y al artículo 18. Pero por supuesto, 2 cosas a aclarar. La primera es que esto no se ha hecho de modo sistemático. A veces el Supremo también ha
ha variado su visión. Y lo segundo es que, por supuesto, el Supremo no es el encargado de determinar qué es un derecho fundamental y qué no. Pero en todo caso resulta interesante que desde otros órdenes jurisdiccionales sí que parece que se tiene bastante más claro. Así que la conclusión, a mi juicio y a juicio de la doctrina mayoritaria, es que precisamente es el propio Estado de Derecho el que ha de ser garante del derecho y que, por lo tanto, la objeción de conciencia es un derecho fundamental. En todo caso, toda la disertación posterior no varía en el hecho de que la objeción de conciencia sea un derecho fundamental o no. Es muy interesante entenderlo así, yo creo que ha de entenderse así, pero ya que la protección de datos no queda duda de que sí que es un derecho fundamental, volveríamos al mismo tema y no tendríamos problema ninguno en que incluso se entendiese que la objeción de conciencia no es un derecho fundamental. Pasamos, porfa, Ana. Muchísimas gracias. Segundo bloque, que es el de protección de datos. La protección de datos, como he dicho antes, es un mundo apasionante, es súper técnico, es muy difícil, muy complicado en muchísimas ocasiones, pero vamos a intentar ser rápidos y didácticos. La protección de datos es un derecho autónomo, no forma parte del derecho a la intimidad, por mucho que esté recogido también en el artículo 18 de la Constitución. El artículo 18.1 es el de intimidad y el 18.4 es un derecho autónomo, fundamental y distinto, que es el de protección de datos, que busca otorgar derechos sobre los propios datos a los interesados, siendo el interesado aquel que se puede considerar dueño de los datos, el que ha generado los datos. A nivel histórico, la protección de datos, pues como es lógico, se vio que debía crearse como derecho tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial y toda la situación desgraciada ocurrida en el Reich, en la Alemania nazi, Alemania se dio cuenta de que si bien existía derecho a la intimidad en su ordenamiento jurídico, el derecho a la protección de datos era otra cosa, ya que acceder a registros o a datos personales no estaba incardinado dentro del derecho a la intimidad, que se refería más a una situación de acceso a la vivienda o acceso a las comunicaciones. De modo que Alemania, lógicamente, fue el primer estado en llevar a cabo una normativa completa. Posteriormente le siguió Suecia y fueron varios países. España, de hecho, fue bastante pionero, ya que, como hemos dicho, en la Constitución del 78 recoge ese artículo, el artículo 18.4, donde determina que se garantizará la privacidad por medio de la informática y que las leyes serán las encargadas de llevar a cabo esta regulación. Así que España, como pionera, fue también muy prolífica a la hora de hablar de protección de datos y tan solo 3 años después, en el año 81, se llevó a cabo la primera normativa a nivel regional y a nivel internacional, que fue el Convenio 108. El Convenio 108, de hecho, ha sido hace poco actualizado al Convenio 108 Plus y las flechas son simplemente a modo de organizar cómo la evolución ha sido. No quiere decir que una emane de la otra, porque no es así. De hecho, son órdenes distintos, ya que la Directiva 95/46 es de la Unión Europea, mientras que el convenio es del Consejo de Europa. Esta directiva fue paradigmática, fue la que actualmente utilizamos muchísimas veces a la hora de entender determinados conceptos, si bien ya no está vigente, porque a partir de 2015, 2016, la sociedad se dio cuenta de que, sobre todo desde Europa, que la directiva había quedado anticuada. Los datos personales con respecto a la informática seguían estando cubiertos, pero había nuevas situaciones como serían, por ejemplo, las redes sociales o el Internet muchísimo más desarrollado, donde se requería realizar ciertos cambios. Es así que desde Europa emanó el Reglamento General de Protección de Datos y en España dimos un paso más allá con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que se remite muchísimas veces al Reglamento de Protección de Datos, pero sí que en algunas ocasiones añade ciertas cosas con respecto a esta garantía de derechos digitales. Como he dicho, España siempre ha sido muy pionera en este sentido. Pasamos, Ana, por favor. Fenomenal. Con respecto al dato personal, que es el concepto clave, fundamental, ha de ser entendido como toda información objetiva o subjetiva, verdadera o errónea, de una persona física. Esto es clave de entender, que las personas físicas son las únicas que cuentan con datos personales. No cuentan con datos personales personas jurídicas y fallecidos y no nacidos. Sería matizable esta afirmación, no podemos entrar a ello porque es muy largo, pero vamos a entender como que no.
El concepto de identificada o identificable es especialmente importante. Identificada, no queda duda, es toda persona que se pueda conocer, se conozca su identidad de manera directa, y identificable es que incluso no siendo conocida pueda llegar a serlo. Es súper interesante y paradigmático el caso inglés, que se llama, donde se determinó que el nombre de un perro podía ser un dato personal en tanto en cuanto se pudiera identificar quién era el dueño de ese perro. De modo que el abanico es súper amplio de lo que se entiende por persona identificada o identificable. No estarían incluidos dentro del concepto de dato personal ni los datos anónimos ni aquellos que se puedan anonimizar con posterioridad, normalmente con fines de archivo estadístico e histórico. Pasamos, Ana. Perfecto. Y el siguiente concepto clave es el de tratamiento. El tratamiento realmente lo podemos entender, hay una definición muy exhaustiva por parte del Reglamento General de Protección de Datos, que realmente es derivada de la Directiva 95/46 que hemos citado antes, donde se entiende que es cualquier operación realizada sobre datos personales. Hace una lista larguísima de prácticamente bueno, todas las operaciones posibles, pero en todo caso es una lista apertus. Cabe cualquier otra situación en la cual se lleve a cabo cualquier acción sobre los datos personales. Y aquí hay una cosa clave a entender, que es que para que un tratamiento sea legal se tienen que dar dos circunstancias. La primera es cumplir con los principios del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, y la segunda es cumplir con las bases legitimadoras. Los principios se tienen que cumplir con todos. Con las bases legitimadoras basta con alegar una sola. De hecho, el principio de licitud lo que determina es que se debe cumplir con una base legitimadora. Con cumplir una, demostrándolo, haciéndolo con accountability, etcétera, sería suficiente. Así, el principio de licitud está perfectamente definido, es eso, cumplir con una base legitimadora. El principio de finalidad es que los datos solo pueden ser usados para el fin para el que fueron recabados, no pueden utilizarse para fines ulteriores, por mucho que fuera útil. Para ello se debería recabar otra base legitimadora de acuerdo con la normativa. Y este principio de finalidad es muy importante y luego lo veremos. El de confidencialidad casi sería, junto con el de licitud, la expresión máxima de los principios del tratamiento, donde por supuesto los datos personales tienen que ser confidenciales a todo el mundo que tenga acceso. Y ahí se establecen dos figuras muy importantes que veremos luego, que son el encargado y el responsable. El principio de minimización, que determina que los datos deben ser los mínimos exigibles para llevar a cabo aquello que se pretende hacer con esos datos, los mínimos exigibles, insisto. Luego veremos la importancia que tiene esto. El principio de exactitud, por el cual los datos han de ser exactos y se tiene derecho a que si no lo son, se revisen y se cambien. El de eliminación en plazo, por el cual los datos tienen que eliminarse en el plazo en el que se haya marcado, bien en la ley, bien por parte del responsable. Y el de responsabilidad proactiva, que a mí me gusta muchísimo lo que dice Davara en este sentido, que sería el poder acreditar que se cumple todo. Parafraseando la máxima de la mujer del César, pues no solo hay que cumplir con todos los principios, se tiene que poder demostrar, tiene que parecer que los cumples. Y con respecto a las bases legitimadoras, en relación con el principio de licitud, estaría el consentimiento, hablaremos luego de él, es base legitimadora clásica, a la hora de que sean tratados los datos de una persona que está consienta, la ejecución por un contrato, que se trate por intereses vitales, la obligación legal, que esta es básicamente que una norma con rango de ley determina que se tienen que tratar determinados datos, que se haga por interés público, donde esto será la administración la única que pueda alegar esta base legitimadora y luego la analizaremos muy pormenorizadamente. Y el interés legítimo, que esta es la única que la administración no puede alegar en ninguna circunstancia y solo pueden determinar personas físicas o jurídicas no públicas. Pasamos, Ana, por favor. Perfecto, y terminamos ya con la protección de datos dando dos últimas pinceladas. La primera es los conceptos de los objetos, el de interesado ya lo hemos dado, el de responsable es toda aquella persona física, jurídica u organismo que define los fines y los medios del tratamiento, y el encargado es aquel que trata los datos por cuenta del responsable. Solo lo puede hacer porque el responsable le ha dado permiso. Y luego hay otro concepto que realmente es residual en el sentido de tratamiento en general, pero que en nuestro caso es especialmente importante, que es el de las categorías especiales de datos. El artículo 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos habla de estas categorías especiales
y la relaciona con el considerando 51. El considerando 51 habla de aquellos datos que por su naturaleza propia y por su entidad atienden a circunstancias no ya solo especiales, sino más íntimas del propio individuo, con lo cual tienen que tratarse con mayor cuidado con el que se harían los datos generales. Y por eso mismo tienen determinadas exigencias que los datos en un tratamiento general no tienen, que luego veremos. Pasamos, por favor. Fenomenal. Y con esto ya llegamos al último punto antes de la intersección de todo, que es la Ley Orgánica 3/2021. Esta ley, la ley de eutanasia, conocida regularmente, despenaliza la eutanasia, convierte la eutanasia, que era antes una figura delictiva, recogida en el Código Penal, a un derecho. Independientemente de la opinión que se tenga, que eso no es relevante para esta disertación, atendemos al artículo 16, que es el que establece la objeción de conciencia y los registros. El artículo 16 habla de los registros, cómo se llevará el registro, establece la obligatoriedad de los mismos, determina que para poder ejercer la objeción de conciencia se tiene que inscribir la persona, el encargado sanitario, se suele hablar de médicos, pero se puede incluir, por supuesto, enfermeros, farmacéuticos, toda persona que esté involucrada en el proceso sanitario a la hora de llevar a cabo una eutanasia. Pues que se debe incluir, se debe registrar de manera previa y anticipada en un registro obligatorio que será competencia de las comunidades autónomas. Claro, si entendemos, como hablábamos antes, que la objeción de conciencia es un derecho fundamental, una restricción de este tipo era preocupante y mucha gente se posicionó en contra, de modo que se llevó ante el Constitucional por la vía del artículo 16.1 y 16.2. El 16.1 sobre la libertad ideológica y religiosa, que es aquel al que normalmente, como hemos dicho antes, se suele vincular la objeción de conciencia, y el 16.2 por la línea de que el 16.2 lo que establece es que es un derecho fundamental no expresar o no tener que decir públicamente aquellas opiniones, aquellas decisiones ideológicas, religiosas, filosóficas, etc. En todo caso, el Constitucional lo que entendió, amparándose precisamente en que no es un derecho fundamental en esta ocasión, la objeción de conciencia es en su sentencia 151/2014, que está amparado dentro del marco constitucional la creación de registros, que es perfectamente legal y válido. Es de 2014, y hago esta pequeña precisión, porque todo este tema surgió realmente a raíz de la proposición que se hizo de creación de registros para el acceso al aborto, cuando se creó la ley integral del aborto, y esto fue propuesto además desde la Comunidad de Navarra, porque fue la primera en querer crear registros. En todo caso, dado que el artículo 16 es prácticamente una copia del artículo 16 de la ley del aborto que se propuso y que finalmente no salió adelante, es perfectamente válida la interpretación del Constitucional para nuestro caso, porque, insisto, viene a decir lo mismo. Y aquí toda la investigación surgió por la duda de ¿y por qué no se ha preguntado al Constitucional sobre la protección de datos? Que se traten datos así en un registro resulta no solo sorprendente, sino que plantea riesgos. Y creo que es claro que cualquiera que lo vea se da cuenta de que plantea determinados riesgos que no queda claro si se cumplen o no. Con lo cual, aquí ya hemos entrado en esta intersección, vamos a ver cómo se puede llevar a cabo ese tratamiento y si es legal o no. Una más blanca, por favor. Fenomenal. Como comentaba antes, el artículo 9.1 habla de esas categorías especiales de datos, esos datos que requieren un pequeño extra o a veces gran extra a la hora de poder tratarlos. Las convicciones religiosas o ideológicas se enmarcan dentro de este artículo. Así el artículo precisamente lo que utiliza es el concepto de datos que revelen convicciones religiosas o ideológicas. Y aquí la interpretación tanto de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo esta la máxima garante a nivel administrativo de la protección de datos como por parte del Constitucional, fue entender en su resolución 0041/2022 que efectivamente inscribirse en un registro de objetores de conciencia eran datos que revelaban convicciones ideológicas o religiosas, independientemente de que la persona luego tuviera determinada ideología o religión.
porque la interpretación que dio la Agencia Española de Protección de Datos, y con la cual yo estoy de acuerdo y la mayoría de la doctrina lo entiende así también, es que el concepto revelar que se utiliza en el artículo, que es bastante equívoco y que no se define bien, debe interpretarse en sentido amplio, es decir, como pongo ahí, datos que revelen que simplemente se pueda por los mismos presumir o inferir determinadas circunstancias. Y aquí la unión es indudable. Está claro que inscribirse en un registro de objetores de conciencia da pie a presumir o inferir determinada ideología, posición filosófica o religiosa, más allá de que luego esta exista o no. Con lo cual, tanto la AEPD como el Tribunal Constitucional han establecido criterio, y este sí que es bastante firme, de que una inscripción en un registro de objeciones de conciencia entraría dentro de las categorías de convicciones religiosas o ideológicas del artículo 9.1. ¿Y cuál es la clave? Que el artículo 9.1 establece como mandato principal prácticamente que el tratamiento de todas las categorías que se encuentren recogidas dentro del mismo está prohibido. No puede llevarse a cabo como norma general, salvo una serie de circunstancias que se enumeran en el artículo 9.2, que con que se diera una sería suficiente. De modo que lo que hemos visto antes de las bases legitimadoras sigue siendo aplicable, pero ahora las bases legitimadoras no es técnicamente una base legitimadora, es una excepción a la prohibición general del artículo 9.1, pero vamos a tratarlo como base legitimadora a la hora de poder entenderlo más fácilmente. Basta con que se dé una de las del 9.2 para que se pueda llevar a cabo el tratamiento. Pasamos, Ana. Fenomenal. De modo que realmente es una lista bastante larga, son 10 puntos los que se enumeran en el 9.2, con los cuales si se da uno sí que se podría hacer un tratamiento legal, pero hay varios de ellos que no son aplicables al caso directamente, básicamente pues porque hablan de medicina preventiva, porque hablan de acceso a los tribunales, con lo cual esos no tienen ni que analizarse porque no tienen interés. Los que sí que tienen interés son aquellos que en algún momento se plantearon como posibilidad para levantar esta prohibición general de tratamiento. El primero es el consentimiento. Y el consentimiento, que hablábamos de él antes y que ha variado cómo se entendía con el Reglamento General de Protección de Datos, es una base clásica y muy difícil de asir muchas veces. Actualmente, el paradigma del Reglamento General de Protección de Datos, que es casi la mayor novedad que trajo, es la de entender que el consentimiento es una clara afirmación positiva. Y esto no es cosa menor, porque mientras que antes se permitía el consentimiento tácito, yo creo que muchísima gente, por ejemplo, recordará que antes en las políticas de privacidad y en todas estas cosas, al acceder a determinadas páginas web, había muchas veces una casilla marcada con un tic directamente que no se podía quitar. Eso era lo que se entendía consentimiento tácito, es decir, que tú simplemente por el hecho de entrar estabas aceptando pues, la política de privacidad que se llevase a cabo. Eso ahora ha quedado prohibido y ya si la gente, todo aquel que lo escuche lo piensa, habrá visto que ahora ya eso no existe en las casillas automarcadas y que ahora hay que marcar con el dedo, dar clic, dar en acepto, dar en consiento. Y es por eso, por haber eliminado el consentimiento tácito a raíz de 2018. Hay dos temas a tratar, que son el considerando 42 y el considerando 43 del Reglamento General de Protección de Datos. Si ya no existe consentimiento tácito, que era lo que el Constitucional entendió en principio que sería la base legitimadora para tratar estos datos cuando hizo aquella sentencia en 2014, tenemos que buscar o entender bien cómo se articula este consentimiento, porque fue tanto la EPD como el Constitucional los que en 2014 dijeron que el consentimiento tácito podía entenderse como base legitimadora en tanto en cuanto toda persona que quisiese llevar a cabo un derecho como la objeción de conciencia y se inscribiese en un registro, consentía tácitamente que se tratasen sus datos en ese registro. Pero si ya el consentimiento tácito no existe, hay que entender si podría entenderse aún así que estamos ante un consentimiento válido, por lo menos implícitamente válido. El considerando 42 habla de que en el Reglamento General de Protección de Datos, habla de que el consentimiento nunca será válido y entendido como válido que sea expreso, libre y definido con anterioridad a prestarlo,
no podrá ser válido si la persona se ve forzada a darlo. Claro, que para ejercer un derecho se te obligue a inscribirte en determinados sitios, parece que es bastante claro que se te está forzando a dar tu consentimiento. Con lo cual, sería difícil argumentar que estamos ante un consentimiento válido. Pero el considerando 43 da un paso más allá y determina que esta validez se presumirá que no existe porque cuando no se encuentren las partes en igualdad de situación. Y precisamente hace mención de que no, las partes no se encuentran en igualdad de armas, digamos, en igualdad de condición de elegir, cuando una de ellas, la que obliga, es la administración. De modo que atendiendo a ambos dos, lo más lógico, y como la Agencia Española de Protección de Datos, de hecho, afirmó después, es entender que el consentimiento ante el nuevo paradigma del Reglamento General de Protección de Datos no es una base válida para llevar el tratamiento de datos personales en registros de objeción de conciencia. Otra opción eran los datos manifiestamente públicos. Y si bien es cierto que es muy posible que muchas personas hagan manifiestamente pública su intención de inscribirse en un registro de objetores de conciencia y de hablar de ello, es inaplicable a todo el mundo. Resulta obvio que no todas las personas van a querer hacerlo y muchas van a querer mantener su intimidad y privacidad. Con lo cual, si bien sería aplicable a determinadas personas, no le es aplicable a todos. Y con el tratamiento con fines de archivo histórico o estadístico, no puede ser utilizado por el principio de finalidad, del que hablábamos antes. Los datos han de ser utilizados para aquello para lo que fueron recabados. Si están siendo recabados para dar un correcto servicio en la administración sanitaria, el archivo histórico científico no les es aplicable, es un fin diferente. Además de que eso con respecto al archivo histórico sobre todo y con respecto al archivo estadístico, esta es una base legitimadora que solo se aplica al sector de la estadística oficial, por ejemplo al INE, de modo que la administración no puede arrogarse la capacidad de utilizarlo. Así que, pasando por Ana, nos quedaría el interés público esencial. Esta es la base legitimadora que la Agencia Española de Protección de Datos, en su resolución 0042/2022, estableció que debía ser la única por la cual se podía llevar a cabo un tratamiento. Pero, claro, aquí surgen dudas. Si bien esta es la base según la cual el tratamiento es legal, a nivel puramente constitucional, es la que la Agencia Española de Protección de Datos ha definido, que es la que se debe usar, el concepto de interés público no está perfectamente claro. Atendiendo a las denominadas leyes gemelas, a las leyes administrativas de 39/2015 y 40/2015, se utiliza mucho este concepto de interés público. Y la doctrina mayoritaria entiende que, si bien es un concepto jurídico indeterminado, por supuesto, debe entenderse como se ha entendido comúnmente el bien común, bien general, interés general, otros conceptos que sí que se han usado más a lo largo de la historia. En cuyo caso, si bien es indeterminado, sí que por lo menos se tiene más claro qué es. La EDPS, que es el órgano supervisor de protección de datos en Europa, entendió que el interés público esencial en una guía que llevó a cabo debía cumplir con 3 principios: el de legalidad, el de necesidad y el de proporcionalidad. Legalidad, en nuestro caso, está claro. Hay una ley que dice que debe llevarse a cabo un registro de objetores de conciencia. Pero el de necesidad y el de proporcionalidad generan muchas más dudas, porque el juicio de necesidad, como establece la EDPS, determina que un acto es necesario o una obligación es necesaria en el momento en el que solo se puede llevar a cabo por esa vía. Claro, garantizar un correcto servicio de la administración sanitaria con respecto a la eutanasia solo por la vía del registro de objetores de conciencia parece que no es cierto. Sí que existen otras vías, como se han propuesto desde muchísimos colegios de sanitarios o desde comités de bioética, como serían, por ejemplo, propias listas internas o procedimientos internos dentro de la propia institución o centro sanitario, etcétera. Y el principio de proporcionalidad lo que establece es que, como su propio nombre indica, la actuación sea proporcional. Es decir, que se minimice el daño y se pongan en riesgo del modo más fehacientemente posible los menores derechos posibles, que haya el menor riesgo posible. Luego veremos una serie de datos que tenemos aquí apuntados en esta misma diapositiva de cómo está existiendo el riesgo una vez se están tratando estos datos, lo que demuestra que efectivamente tampoco se pasa ese juicio de proporcionalidad.
En todo caso, la AEPD habla de que en este informe que he dicho antes, en su resolución 0042, perdón, barra 2022, establece que la existencia de la ley es la que crea este interés público esencial. Pero a mí esto me genera muchísimas dudas, porque eso es una base legitimadora, como hemos visto antes, la obligación legal es una base legitimadora distinta. Que exista una ley no implica automáticamente que hay un interés público general. De hecho, entender esto a mí me resulta muy peligroso, porque si el legislador se arroga la capacidad de crear intereses públicos conforme crea leyes, estaríamos, en su propio sentido, prostituyendo lo que interesa, lo que significa interés público esencial. El interés público esencial no debe atender a la mera voluntad del legislador, debe atender a que de verdad existe un interés público y que cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Crear una ley es una base legitimadora, pero no es una de las bases legitimadoras recogidas para el tratamiento de categorías especiales de datos. Con lo cual, a mi juicio, queda claro que el tratamiento no puede sustentarse en ninguna de las 10 excepciones del artículo 9.2, con lo cual estaríamos ante un tratamiento ilegal. De modo que se estaría vulnerando el derecho fundamental a la protección de datos y los registros de objetores no cumplían la normativa constitucional. Quiero dar algunos datos de brechas de seguridad. Brechas de seguridad entendidas como todo aquel acceso ilícito o no ya solo ilícito, sino no deseado a datos personales por parte de personas no legitimadas a esos datos. Con respecto a los datos de religión o creencia, de esta categoría especial precisamente, en los 3 años anteriores al registro se dieron 22 notificaciones. Notificaciones que se hacen a la EPD a fin de que la EPD pueda, tanto la propia institución que notifica como la EPD puedan investigar y evitar daños mayores. En esos 3 años anteriores se dieron 22 notificaciones, mientras que en los 3 años posteriores a la implementación de los registros, que de hecho los registros al ser autonómicos se han ido creando paulatinamente, es decir, no todos fueron creados a la vez, de modo que realmente 3 años posteriores ni siquiera es completamente cierto, pero bueno, por establecer un criterio, se dieron 69. Ha habido un 300% del incremento de brechas de seguridad registradas, insistimos, porque todas aquellas que no se notifiquen no se tiene conocimiento y no se puede hacer un mapeo de las mismas. Con lo cual, el principio de proporcionalidad, si ya el de necesidad habíamos establecido que no se cumple, el de proporcionalidad tampoco, se está creando un riesgo muy grande de brechas de seguridad cuando se podría llevar a cabo el procedimiento de conocer quién es objetor de conciencia y quién no de otro modo. Pasamos, Ana. Y luego hay otros problemas, otros 3 principalmente. El primero sería la minimización, entendiendo minimización como hemos hablado antes, de que los datos sean los estrictamente necesarios que se tienen que dar. El registro, a la hora de poder inscribirse en el mismo, inicia con una declaración previa, anticipada y por escrito. Mientras que en algunos sitios sí que se permite poder llevar a cabo un registro por todas las vías posibles, en algunos, como por ejemplo en Madrid, solo se permite por medios telemáticos, que si bien es cierto que la mayoría es los que va a tender a usar, es raro que se exija para un derecho y un derecho fundamental esa circunstancia de solo por medios telemáticos. Como dice Navarro Valls, que la mayoría de la población utilice una vía para ello no es motivo para obligar a que todo el mundo lo haga. Y además es lógico, viendo el dato de brechas de seguridad, que gente tema que por vía telemática el aumento de brecha puede ser mayor. Pero bueno, pasando ya propiamente al principio de minimización, insisto, como los registros se llevan a cabo por normativa administrativa propia de las comunidades autónomas, los datos que se requieren en los mismos son distintos. Hay algunas comunidades, como por ejemplo Galicia, que sí que cumple bastante bien el principio de minimización, pero se trae aquí el ejemplo, estos son los datos que exige tanto Cataluña como Madrid como Castilla-La Mancha. Y en ellos se exige, como tengo aquí apuntado, nombre completo, DNI, sexo, correo electrónico y teléfono, datos profesionales y otros atendiendo a las circunstancias, normalmente también de datos personales y profesionales. El nombre completo parece
normal que se exija para llevar a cabo un registro de quién quiere quién se opone, quién objeta a llevar a cabo una eutanasia. Sin embargo, el DNI ya genera más dudas, dado que los datos profesionales podrían cumplir perfectamente con el principio que está detrás de pedir el DNI, que es identificar a la persona. Dado que no se busca identificar a la persona como tal, sino identificar al profesional, los datos profesionales ya cumplirían con esa finalidad. Es así que el DNI genera dudas de por qué se pide. Es más, en la resolución 70/2023, la EPD ya determinó que pedir el DNI cuando se puede determinar la identidad de la persona por otras vías, por ejemplo, los datos profesionales, es contraria a derecho y es una vulneración del principio de minimización. Luego, el sexo, esta es flagrante. Si el fin único de llevar a cabo los registros es conocer quién es objetor de conciencia y quién no, el sexo es un dato absolutamente irrelevante que parece atender más a circunstancias de querer hacer estadística oficial y conocer qué personas llevan a cabo más la objeción de conciencia que otras. Por supuesto, la EPD, pues, por ejemplo, en su resolución 413/2021 estableció que exigir el sexo sin ser necesario es una vulneración de derechos fundamentales y es una constante. Esta es la más flagrante de todas. Y con respecto al correo electrónico y al teléfono, la EPD estableció en la resolución 632/2021 que pedir varios datos de contacto es vulnerar el principio de minimización si con uno solo ya podía cumplirse. Parece claro que pidiendo tan solo el teléfono o tan solo el correo electrónico se puede acceder a contactar con una persona que de hecho es raro que se le vaya a contactar por parte del registro. Con lo cual, esos tres datos vulnerarían el principio de minimización. Por supuesto, otros datos que se puedan exigir atendiendo a la comunidad autónoma también podrían vulnerarlo. Lo que pasa es que analizar todas las comunidades autónomas sería un trabajo solo para una tesis doctoral, porque cada una exige determinadas cosas y además varía ligeramente según las circunstancias personales, con lo cual se tiene que hacer un análisis así a grandes rasgos. Pasamos, por favor, Ana. Con respecto a la confidencialidad, tanto la AEPD como el Tribunal Constitucional establecieron que las medidas de confidencialidad debían estar perfectamente expresadas en la propia normativa, tanto en la normativa del registro como en la Ley Orgánica 3/2021. Sin embargo, ninguna normativa de los registros ni la Ley Orgánica definen bien cuál es el proceso por el cual los datos van a mantenerse confidenciales. Es más, simplemente utilizan cláusulas muy estándar, tales como se garantizará la plena confidencialidad de los datos conforme a la normativa del Reglamento General de Protección de Datos. Eso, por ejemplo, son los términos utilizados por la Ley Orgánica. Y no se establece ningún cauce ni ninguna vía por la cual la persona, el profesional sanitario, pueda tener acceso a conocer cuál es de verdad la confidencialidad que está habiendo y si se está cumpliendo. Más allá de eso, que insisto, tanto la EPD como el Constitucional dijeron que debía cumplirse, hay dos situaciones que a mí me generan preocupación. La primera es con respecto a los pacientes. Ya hemos definido quiénes son los sujetos principales en protección de datos. Así, el encargado del tratamiento sería la administración sanitaria y el responsable también sería la administración sanitaria, en tanto en cuanto son quienes recaban los datos y quienes los tratan. Y el interesado, por supuesto, es el profesional sanitario que decide inscribirse en el registro y dar sus datos. Es así que el paciente no entra dentro de ninguna de estas tres categorías. Y lo bueno que tiene la protección de datos es que hay poquitos sujetos. De hecho, básicamente, pues podemos entender que hay tres más. El primero es el cesionario. Y el cesionario es aquella persona que conoce de los datos porque se los ha dado o bien el responsable o bien el encargado. Claro, al paciente tenemos que atender a lo que dice el Manual de Buenas Prácticas. El Manual de Buenas Prácticas no es vinculante, pero con respecto a la eutanasia, por supuesto, el Manual de Buenas Prácticas de la eutanasia, no es vinculante, pero la mayoría de normativas de registro se han apoyado en el mismo y son prácticamente calcos de lo que se estableció, del proceso que se estableció en este. Y, por lo tanto, todos los procesos a la hora de ejercer el derecho a la objeción de conciencia comienzan con decirle al paciente, cuando un paciente accede al centro sanitario
y explica que quiere llevar a cabo un proceso de eutanasia, el primer paso es decirle a este que se es objetor como sanitario y que por lo tanto él no va a continuar y se le redirigirá con otra persona. Claro, si el paciente no es cesionario, no es destinatario, que al final es un cesionario con mayores obligaciones, no es encargado del tratamiento y no es responsable, solo queda una opción, que es que el paciente es un tercero. Básicamente el tercero se define en el Reglamento General de Protección de Datos por negación. Es aquella persona que no se enmarca dentro de ninguna de las categorías antes descritas. Y el tercero no tiene obligación de confidencialidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando existe, se habla de la confidencialidad médico-paciente, esta existe, pero esta está establecida en la Ley Orgánica del Paciente y es unidireccional, es de todo aquello que le cuenta el paciente al médico, pero no queda encapsulada dentro de la misma toda aquella información que el médico o el profesional sanitario le dé al paciente, con lo cual no queda otra circunstancia que entender que los pacientes no están obligados por ninguna ley, más allá de por pura moralidad, a mantener esta confidencialidad. Y son una brecha de seguridad clarísima. El paciente puede comentar a todo el mundo que determinada persona es objetora de conciencia, así como todos los datos que esta persona le dé. Además de que para que un tercero, entendiendo al paciente como tercero, ya que no hay otra vía para entender que es otra categoría, entendiéndole como tercero, el tercero solo puede tener legitimación para tratar los datos en muy contadas ocasiones, que no podemos entrar a ellas porque se nos iría el tiempo, pero no nos encontramos en ninguna de ellas, con lo cual ni siquiera está legitimado para tratar los datos. Y es lógico que no lo esté, dado que esas ocasiones son aquellas en las que se va a garantizar la confidencialidad del tercero, y en este caso no ocurre así. Y por último, con respecto a los superiores, si el primer paso es informar al paciente, el segundo es informar al superior jerárquico. Y a mí me surge la duda de para qué existe un registro de objetores de conciencia si hay que informar tanto al paciente como al superior jerárquico. Parece que esto podría hacerse con independencia de que existiera un registro y que ya sería el propio centro el que podría adoptar medidas suficientes como para llevar a cabo un correcto servicio del proceso de eutanasia atendiendo a ese caso. Pasamos, Ana, por favor. Doy una pequeña pincelada de la situación actual y con esto terminamos. Unos pequeños datos. En Cataluña, en el año 2021, existían 100 objetores de conciencia registrados de los 90.000 profesionales que hay en la comunidad. Y a nivel nacional, en 2023, se determinó que había 930, en cuanto fueron en su inmensa mayoría las organizaciones de sanitarios las que se opusieron a la creación del registro, no a la prestación del servicio de eutanasia en sí, que por ejemplo Cataluña se mostró muy favorable, sino a la creación de los registros. Aquí existen varios motivos que pueden explicar esta circunstancia, que por supuesto al legislador no le es un inconveniente, es más, reafirma su posición de que el registro es una cosa bastante residual y que no necesita ser modificada. La primera es que los sanitarios no se sienten concernidos cuando se les llama a inscribirse en el registro, en tanto en cuanto no tienen no ven que sea necesario, puesto que efectivamente los sanitarios que se pueden inscribir son solo aquellos que se vean en una situación de objetar de conciencia, lo cual es poco común. Precisamente en la línea de lo anterior, si hasta que no llega el momento, deciden no inscribirse. La tercera es que reciben presiones o situaciones por las cuales les es conveniente o entienden que no deben inscribirse porque no les sería favorable, por lo menos. Y la cuarta es que el 99% no son objetores, cosa que también es posible, resultaría muy raro, pero es posible. Todas estas son las soluciones que ha dado Pérez Fernández al respecto de la baja participación. Y en todo caso, yo quiero traer un caso, que es el del Hospital San Pedro de La Rioja, donde todos estos datos de cuántas personas están en el registro son públicos, son dados por la propia administración sanitaria. Y se dan con todos los centros sanitarios y todos los hospitales. Y en el Hospital San Pedro de La Rioja, de los 23 sanitarios que trabajan en él, 21 están inscritos en el registro. A mí me hace preguntarme si poner esos datos, dar esos datos, no
es una brecha de seguridad flagrante en el sentido de que si entendemos el dato personal como hemos definido al principio, como el de toda persona identificada o identificable, que 21 personas de 23 puedan identificarse, a mí me parece que son datos personales de personas identificables a todas luces. E insisto, estos son datos que está dando la administración, con lo cual son públicos y todos pueden acceder. Pero bueno, todo esto sería partiendo, por supuesto, de la base de que el tratamiento es ilegal, así que casi sería lo de menos. Pasamos, Ana. Pasamos una más, Ana, por favor, si se puede. Fenomenal. Pues así dejamos unas primeras conclusiones y muy corto. La objeción de conciencia es un derecho fundamental, ha de entenderse así, pero independientemente de que se entienda o no, como la protección de datos sí que lo es, todo el desarrollo posterior es perfectamente aplicable, más allá de entender que sí que se debe entender como un derecho fundamental. La ley de eutanasia no lo entiende así, es más, lo ha dejado claro estableciendo restricciones claras a la hora de ejercer el derecho, lo consideramos un error. La conclusión fundamental con la que hay que quedarse es que no hay base legal para tratar los datos por medio de los registros. Ninguna de las 10 bases del 9.2 es aplicable a este caso, aunque la EPD haya determinado que sí. Se está utilizando que existe una obligación legal, pero eso no es una base para el tratamiento. La base para el tratamiento es el interés público general y no se cumplen los principios del mismo. Por otra parte, se están violando los principios de minimización y confidencialidad en todo su aspecto, pero con especial preocupación con respecto a los pacientes. El principio de minimización, que no es un tema menor, en el que la EPD insiste muchísimo, se está violando por parte de muchas comunidades autónomas. Y es así que la ley necesita una revisión que se puede hacer de muchísimas vías. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, Canadá y Australia, que se tienen registros, son registros de personas que sí que están dispuestas a ejercer la objeción de conciencia, y este dato no se enmarcaría dentro del artículo 9.1, con lo cual el tratamiento sería mucho más sencillo. Si bien lo que se argumenta muchas veces es que serían más personas, y con lo cual más datos, es, en palabras de la EPD y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es preferible tratar con más datos que sean menos sensibles a tratar con menos datos pero más sensibles. Y, por supuesto, la posibilidad de procesos internos, como han dicho muchísimos colegios y comités de bioética, como la solución lógica e ideal que debería llevarse a cabo. Con esto termino. Me he pasado del tiempo, lo siento muchísimo. Termino así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. No te preocupes por el tiempo porque ha sido interesantísimo y además eso que nos has indicado al inicio, que hiciéramos un acto de fe para poder luego entrar en la materia, nos ha parecido también muy interesante porque es necesario conocer, por un lado, el recorrido histórico y por otro lado es muy compleja la investigación que ha realizado ya que toca derechos fundamentales, toca la Ley Orgánica de Protección de Datos, eutanasia, o sea, es complejísima la investigación que ha realizado y en cambio la has explicado de una manera muy sencilla que hemos podido seguir todos, así que muchísimas gracias por esta Muchísimas gracias. explicación tan maravillosa. Yo no sé si alguna de las personas que están con nosotros hoy tienen alguna duda que realizarte mientras ellos se lo piensan. Yo sí tengo una que ir Sí, realizándote. Que has comentado al principio y que me ha resultado muy curioso que Noruega y Suecia, creo que has dicho, sí, si no he entendido yo mal, lo tienen, no sé cómo lo has expresado y por eso te quería preguntar si nos puedes repetir, junto con Etiopía, pero sí, de Etiopía me ha parecido más entendible, ¿no? ¿Y qué más ocurre en estos razonable. dos países? Sí. Sí, Etiopía tiene prohibida la objeción de conciencia a nivel constitucional, a nivel legal. Está prohibida. No sé si he Ujú, dicho permitida, está prohibida. ujú, Noruega y Suecia no lo tienen prohibida. Es más, era ejercible hasta hace unos años. Sin embargo, por interpretación de sus tribunales constitucionales, acabó prohibiéndose en tanto en cuanto entendían pues la tesis que se ha adoptado aquí por parte del Constitucional en algunas ocasiones, que la objeción de conciencia es contraria al Estado de Derecho, ya que es intentar no cumplir con normas imperativas del propio ujú, Estado de Derecho. No obstante, lo que sí que ocurre, esto es un poco a nivel teórico, sí que de facto existe objeción de conciencia y personas lo pueden ejercer, basándose en lo que he dicho antes de la fungibilidad. Es decir, cuando una persona quiere ejercer su derecho a la objeción de conciencia, como no es un derecho, no puede acceder a los tribunales. Pero lo que sí que se hace es que se busca por parte de la institución o incluso del Estado, en sueco o noruego, fungibilidad constante. Es decir, otra persona puede cumplir aquello que se pretende. Si lo puede cumplir,
se exime a la primera persona de realizar aquello que es contrario a su conciencia. Si no, sí que se le obliga a hacerlo. Pero esto es una cosa que de facto también ocurre en España. Si no existe, lo que hablábamos, el siguiente paso a la fungibilidad es minimizar el daño, pero obligarle a cumplir. Con lo cual, no existe, o no solo no existe, sino que está prohibido legalmente, no legalmente, sino jurisprudencialmente, los tribunales han entendido que no se puede entender como derecho. Ahora bien, de facto sí que se ejerce. Realmente el único país en el que no existe el derecho y no se puede aplicar es Etiopía. Ujú. Muchísimas gracias por responderme a esta duda que me ha surgido según ibas tú explicando. También me llama mucho la atención el principio de minimización y el Sí, principio de confidencialidad, como lo has expuesto, y por supuesto la parte del paciente que tiene esa sí, información y has dicho tú corresponde a su moralidad casi, ¿no? El no contarlo depende de los sitios. Hay sitios muy pequeños donde todo el mundo se conoce, en fin, con lo cual... Tu investigación es interesantísima. Espero que se tengan en cuenta todas las aportaciones académicas. Parece que no hay ninguna duda por parte de los espectadores del webinar, así que no nos queda más que darte las gracias de parte de Administrativa de Abogados por haber estado con nosotros y por tu brillante exposición. millones de gracias, de verdad. Para mí ha sido un placer. Mira, te voy a hacer un Sí. pequeño matiz sobre lo que has dicho, que es súper interesante, que efectivamente hay que casi hablar de la moralidad de los individuos Ujú. y de los pacientes. Hay un tema que precisamente cuando veíamos las brechas de seguridad, que se han multiplicado por tres, ha aumentado en un 300%. Eso es con respecto a todas aquellas brechas que son medibles. Por eso hablaba de todo aquello que se pueda medir. Es decir, pues cuando alguien que no debería tener acceso, la administración detecta que tiene acceso. Pero todas esas brechas de seguridad que se estén dando con respecto a pacientes o personas que acompañan al paciente, que simplemente es que les comente el sanitario que es objetor de conciencia y que luego esas personas lo cuenten o cuenten datos acerca de ello, eso es imposible de medir. Es imposible que la administración tenga acceso a conocer quién ha llevado a cabo una brecha de seguridad o no. Con lo cual, hablamos de un 300% de incremento, pero realmente será mucho más. No podemos conocer los datos, pero será mucho más. Ujú. Será prácticamente imposible conocerlos, pero sí que afectará al día a día de ese sanitario. Y sí que es cierto que, como decías tú, la suerte, entre comillas, es que quizá no es muy demandada, entonces ahí puede salvarse, ¿no? Esa Eso es, protección de datos y eso que no se sepa. Pero claro, en el momento en el que sí surja, está habiendo muchísimos problemas, claro. eso es, efectivamente. Ujú. Pues muchísimas gracias por esta última reflexión. Nos quedamos con ella y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesantísimo webinar con esta investigación y les citamos para el próximo mes, nuestro próximo webinar que también será interesantísimo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.